Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuestro gran encuentro que comienza, así como comienza este año 2026 con tantas expectativas que ojalá se puedan concretar, que sea un gran año para todos. Y siempre aquí vamos a estar con esta propuesta que nos importa hacer, que es la de entrar a la cancha semana tras semana con un equipazo que conforman cultura, salud, educación, deportes, y hacerlo de la mano de las frases emblemáticas del padre Pepe Di Paola, con quien dentro de poquito vamos a estar dialogando en lo que va a ser la emisión de una nota muy interesante con él. Donde entra un libro, no entra un revólver; donde entra una pelota, no entra la droga. El valor del deporte y la educación como herramientas fundamentales para luchar contra las problemáticas de la violencia, de las adicciones. Es nuestro mensaje de siempre, que nos acompañó y que nos seguirá acompañando en el futuro. Y hoy con jugadorazos que nos van a dar cuenta de distintos andariveles y quehaceres. Por ejemplo, estaremos hablando con Pablo Hilari, que nos va a contar en detalle lo que pasa con lo que es el registro digital de la historia de Venado Tuerto, el archivo histórico digital que crece con el aporte de tantos historiadores y de familias que dan elementos que están nutriendo a todo lo que es el conocimiento de la historia institucional, política, cultural, deportiva de Venado Tuerto. Muy bueno el trabajo de Pablo Hilari y todo su equipo ahí en el archivo histórico digital. Luego también estará Gabriel Riestra, entrevistado por Marcelo Yasuque, para hablar de Jorge Riestra, para hablar de lo que significa la literatura en Rosario, las librerías en Rosario. Una nota interesantísima entonces con Jorge Riestra, que nos aporta al conocimiento del segmento de la literatura en Rosario. Y va a estar Joan Stramessi, presidente comunal de Caferata, con quien siempre es muy grato poder dialogar. Es un joven y activo presidente comunal que desde Caferata está haciendo una tarea realmente muy valiosa y que nos da, por supuesto, cuenta de esa tarea, de esa función, pero también miradas que hay que escuchar porque son realmente muy lúcidas, muy sensatas y marcan caminos adecuados de la función pública para dar respuestas a las problemáticas de estos tiempos. No solo en Caferata, sino también en la zona sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento de General López. Joan Stramessi, entonces, otro de los protagonistas de este gran encuentro que comienza de esta forma. Lo primero que le pregunto a Pablo Hilari es que pueda explicar cómo se accede al archivo histórico digital de Venado Tuerto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, lo primero es acceder a la dirección, digamos, del archivo, que es archivohistóricovenado.com.ar, ¿sí? Cuando entren a esa dirección se van a encontrar con la página del archivo, ¿sí? Y hay distintas formas de acceder y de navegarlo, pero voy con la que me parece que es la mejor, digamos, para entender qué es lo que hay. Tienen esta opción de navegar por fondos y colecciones, ¿sí? O acá donde dice nuestros fondos, cualquiera de los dos, van al mismo lugar. Y acá lo que está es el orden jerárquico de los distintos fondos, que son, digamos, por origen productor, o colecciones cuando son, digamos, temáticas por una característica en particular que conservamos. Archivo fotográfico general, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Si hacemos clic ahí, voy a abrir acá en otra pestaña,
ahí aparecen, digamos, todas las fotos, ¿sí? Que ya están disponibles y descritas en la página. En este caso son 421. Y si ponen ahí mostrar todo, les aparece la lista, ¿sí? Pueden verlo ahí o como vista de tarjetas o como vista de tabla, que por ahí tienen más información para ir navegándolo. Y tienen, bueno, el título, la fecha está ahí atrás, ¿sí? Y cualquiera de todos estos registros, cuando hacen clic en la imagen, entran al propio registro y si vuelven a hacer clic, ya abre o descarga el documento. En este caso, digamos, una foto. Entonces, vuelvo al listado donde teníamos todos los fondos. Como está el fotográfico general, también está, por ejemplo, la colección Revistas Venadenses. A ver, vamos a ese punto. Bien, vamos Revistas a Venadenses. Revistas Venadenses, que tiene un montón. Siempre a la izquierda aparecen las subsecciones que puede tener un fondo colección. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la serie Alas de Gaviota, una revista Búsqueda, El Corazón de mi Tierra, Deporte Regional. Entremos ahí, Deporte Regional. A ver. Deporte Regional, bien, este es interesante. Entonces, cuando entra ahí, de vuelta, ¿sí? Les va a aparecer esto. Les recomiendo que pongan el mostrar todo, porque ahí les aparecen todas las unidades. Y por ahí más cómodo que vista de tarjeta, vista de tabla, porque de vuelta ahí tienen la descripción. Entonces, por ejemplo, Ahora el número 1 de Deporte Regional. bien, ¿sí? Si hacemos clic, ahí vamos a entrar al registro, digamos, de esta unidad, ¿sí? A la revista, tiene abajo toda la descripción y demás, pero si hacemos clic en la imagen, ya nos descarga la revista, ¿sí? Y ahí la podemos Un leer. arquero, Benjamín Pavori, gran arquero de fútbol, por eso me interesaba. El centenario. Arquero del Centenario, sí. Y bueno, nada, la verdad es un material hermoso, bueno, por las publicidades, ¿sí? Bueno, este caso Arito, Carelli. ¿sí? Y bueno, y más allá de que se llama Deporte Regional, Esta revista Deporte Regional la hacía y aparece, si avanzamos un poquito, bajamos un poquito, subimos un poquito, aparece arriba. Ah, acá, sí, Gracias. Directores Pedro Grassi Ahí lo vamos a agrandar. y Héctor Oller. 11 de diciembre 1943. Sí, esta revista la verdad es hermosa, es un tesoro. Estas las tenía José Favoreto, esto vino con material del archivo de Favoreto, ahí las pudimos rescatar. Y la verdad es que son preciosas y hay unas cuantas. Ahí voy a volver al listado, ¿sí? Y van a ver que, bueno, está la 1, pero sigue la 2, la 5, Correcto. la 6, la 7, siguen. Y abajo tienen las distintas páginas donde hay material. Podemos ir a la 3. Fíjense que llega, por ejemplo, no sé, está la 28. Esta ya del año 44. Acá tienen ya sobre también otros deportes, ¿no? El Jockey Club con su pelota paleta, Arturo Scott y señor Airasca, Sí, ¿no? exacto. Fútbol, bowling, en pelota, bochas, polo. Sí, la verdad que es, bueno, Qué bueno, trabajo, ¿no? de Ansaldi, la publicidad, los El almacenes. Saldi Imperial Bobbio, bueno, toda una historia reflejada en esto, que bueno, me interesaría que hablemos un poquito de lo que es justamente El espacio. el espacio del archivo histórico digital. Bien. Ahora estamos en pleno proceso del armado de la noche de los museos, así que hay un poco de desorden por ahí atrás veían los paneles, pero bueno, eso tiene que ver con el armado. Pero básicamente estás conforme con todo lo que se hizo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí trabajando o que se puso en marcha el archivo? Y el proyecto arrancó en el 2017, en el 2018 ya pudimos conformar la asociación civil y en este edificio estamos a partir de ya del trabajo en conjunto con el archivo municipal desde el año pasado, desde agosto del año pasado, del 2024. Bueno, ¿el trabajo conjunto en qué punto es el esfuerzo compartido? Claro, y bueno, a ver, por un lado el archivo histórico digital, que es este que arranca en el 2018, viene trabajando más que nada con fondos personales e institucionales. Ahora hay toda una parte muy importante del archivo de la ciudad que tiene que ver con los archivos de gobierno y esos archivos los conserva la municipalidad. Los archivos más antiguos de la municipalidad los conserva el archivo Cayetano Silva. Entonces, el trabajo... ¿Están bien conservados? ¿Están bien cuidados? Y ha pasado de todo ahí, porque tengamos en cuenta que los documentos más antiguos que conserva la municipalidad son de hecho de su
carácter institucional anterior, que fue la Comisión de Fomento, con lo cual hay documentos del año 1899. De 1899 hasta acá ha pasado muchísima agua bajo el río, y ya sea por accidentes, por desidia, o que nunca faltan los archivos por interés de que no se conserve algo en particular. Hay periodos mejor representados y otros no representados. Directamente no representados. No, es más, la mayoría está no representada. Qué picardía, ¿no? Lo que es una pena, pero no deja de ser habitual. No que por eso sea bueno, aceptable o deseable, pero es habitual que no se conserve. Y es algo por lo que luchamos para que se revierta, digamos. Parte de nuestro objetivo como archivo histórico es que se genere conciencia sobre la importancia de conservar la documentación en condiciones, y eso, digamos, se hace más bien de cerca de cómo se ¿A dónde crea. se puede reconstruir esa historia de esos capítulos pendientes? ¿O es imposible? Es un esfuerzo continuo. Ahora, por ejemplo, para la muestra estamos armando la Noche de los Museos, recién estaba armando algunos documentos así para poner más allá de las fotos, que son el núcleo principal. Y, por ejemplo, parte de los baches que teníamos para reconocer personajes, para entender algunos eventos, por qué se festejaba, cuándo, lo hicimos en parte a partir de unos diarios La Opinión que fuimos recibiendo por distintas vías de ese periodo. Es una locura porque son de los 4 o 5 años que abarca esta muestra, tenemos 6 unidades, 6 diarios nomás. Sí. Obviamente tenemos ¿Qué periodo es? El 2%, y esto es del 52 al 54. ¿Sí? Un poquito antes, un poquito después. Pero digamos, el núcleo es 52 a 54, que es la intendencia de Yacaglia. Y por poco que sea, te puedo asegurar que en cada uno de esos diarios encontramos algo, una puntita para reconstruir eso. Por otro lado, en la documentación oficial, ¿sí? En la documentación del municipio, que hay parte que sí se conserva de eso, como actas, libros de actas, libros de ordenanzas, también encontramos elementos. Entonces es un poco el trabajo del historiador, el archivo del historiador va un poco de la mano, el archivo es un poco una herramienta para el historiador y para la ciudadanía, pero bueno, a partir de todos estos indicios un trabajo un poco detectivesco, ¿sí? De encontrar en lo que hay qué es lo que se puede rescatar y qué es lo que se puede inferir. Qué bueno para la familia Yacaglia, además, que se estudie ese capítulo de don Ulises Yacaglia, que fue, a mi mirada, injustamente cuestionado y perseguido después del 55. Bueno, es que justamente un momento histórico a nivel nacional, digamos, muy complicado, porque casualmente con la Revolución Libertadora comienza todo un proceso de persecución a las autoridades vigentes a todo nivel, ¿sí? Con fecha anterior al golpe. Y en ese sentido, bueno, Yacaglia también fue víctima de ese proceso de persecución. Y eso aparece en el archivo. Por ejemplo, no está en la muestra, pero tenemos un diario La Opinión ya del año 57, y aparecen no las referencias a Yacaglia en particular, pero sí referencias a persecuciones a periodistas, a políticos, a un montón de cuestiones que tenían que ver con el momento más álgido de la Libertadora. De ese archivo que está en la esfera del municipio, ¿no? Ya sea en el Cayetano Silva o en alguna sede municipal, ¿hay chance de digitalizar algo? Sí, no solo que hay chances, sino que ya se ha ido digitalizando material. En la propia página del archivo hay una sección que se llama Fondo Municipal, y lo primero que se digitalizó por el interés, por la antigüedad y por conservación, porque es lo que corre más riesgo de perderse, por antigüedad sobre todo, es toda la correspondencia recibida por la Comisión de Fomento que se conservó, que incluye del año 1899 a 1919, con faltantes de años, no están todos los años correlativos, pero sí hay años completos. O sea, por decir una cosa, está prácticamente toda la correspondencia que recibió y archivó la Comisión de Fomento en el año 1899. Es súper interesante. Eso ya está disponible en la página, son miles de cartas. Qué bueno. Y todo el material aquí tiene lugar de conservación, el material original, hay que tener cuidado especial, temperatura, ambiente. ¿Cómo se ha logrado eso? Bueno, ese es un trabajo en proceso, digamos. Los documentos están en 2 áreas de conservación específicas, no son áreas de trabajo, son de conservación, están para que se mantengan ahí los documentos. En lo que hace a la regulación de temperatura y humedad, lo que hacemos es monitorearlo y con las herramientas que tenemos, pues lamentablemente no son muchas, tratar de regularlo, es decir, regular la ventilación, tratar de que no haya oscilaciones muy
muy fuertes. En ese sentido, bueno, estamos tratando de ver si podemos conseguir adquirir un aire acondicionado, no solo por los documentos, sino también por el espacio de trabajo, porque la verdad que ahora en verano se pone un poco caluroso. Aquí en el archivo está tu caso como director del archivo, tenés una estructura. En este momento, digamos, formalmente somos dos, digamos, las personas trabajando en el archivo. Bueno, estoy yo como director, y está Diana Sandoval, que es quien realiza, digamos, los trabajos, por ejemplo, de digitalización y de atención al público, y que está de 8 a 14 horas. Todos los lunes a viernes, ¿no? Lunes a viernes. Bueno, la gente se empieza a arrimar de a poco, toma nota de la existencia de este archivo. ¿Qué está pasando con el archivo y la comunidad? Por suerte sí, la verdad que sí, digamos, lentamente, más allá de que hace, bueno, al fin de cuentas casi 8 años que tenemos de recorrido, pero recién el año pasado creo que se visibilizó mucho más con la mudanza de este nuevo edificio. Lentamente sucede que personas se acercan con material muy interesante. Y aprovecho a agradecerte la posibilidad de difundirlo, porque también nos ha pasado que a través de apariciones en los medios nos llega, por ejemplo, ahora después de la anterior nota que dimos, se comunicó una persona de carreras, un historiador que conservaba algunos diarios de Venado Tuerto, sí, los tenía obviamente por su interés en la historia de carreras, pero nos los hizo llegar. Esto es de esta semana. Así que la verdad que toda oportunidad de difusión, toda oportunidad que visiten es súper poderoso, es súper potente, y nos va permitiendo sumar material continuamente al archivo. Qué bueno, ¿no? Qué importante que la historia esté viva, ¿no? Y de esta forma también nos sirva para iluminar futuros, ¿no? Sí, y sobre todo, insisto, es un trabajo continuamente por hacerse. El objetivo del archivo es que se conserve, se ordene y se difunda la materia prima que es necesaria para continuamente seguir reconstruyendo y rescatando la historia. En un momento ya no hay testimonios de personas que hayan vivido de los momentos, y ahí básicamente la única forma de recuperarlo es a partir de los documentos. Y eso es un proceso continuo. Entonces, la verdad que es súper importante, y no hace falta que la documentación que por ahí acerquen sea viejísima. ¿Sí? Hay documentación generada o utilizada por personas contemporáneas en la década de los 80, de los 90, de los principios de los 2000, que ya tienen más de 20 años. O sea, lentamente eso que por ahí para muchos no, esto no puede tener interés o no es histórico, se va volviendo crucial. Bueno, en ese sentido estamos trabajando ahora con la digitalización del diario El Informe. Muy importante, ¿sí? Si bien tiene sus inicios en la mitad de la década de los 80, llega hasta el 2020. Entonces, ahí, digamos, quieras que no, tenemos también la historia reciente. Por supuesto. Y bueno, la verdad que ese es un trabajo enorme. Completando también lo del semanario de la ciudad, se va a tener un registro de 1978 a la fecha muy completo, ¿no? Prácticamente continuo. Y la verdad que de los años anteriores empezamos a lentamente tener, digamos, ciertos bloques. Con El Ciudadano tenemos 60 y 61, con el diario tenemos del 70 al 72, o sea, se va paso a paso, se van completando esos bueno, habría que ver qué pasa con el diario El Alba, todo esto, para completar el cuadro. Y lo cierto es que historiadores hay muchos, pero en este archivo aparece sí o sí don José Favoreto. Sí, José Favoreto, digamos, está siempre por dos motivos fundamentales, ambos muy importantes. Primero, fue parte del grupo original, ¿sí? que conformó el Archivo Histórico Digital, ¿sí? Estuvo su impulso y su apoyo, y todo su aporte a partir de su conocimiento y su experiencia. Y por otro lado, hizo algo muy importante y muy generoso, que no me canso de resaltar, que fue legar su archivo personal, su archivo de investigación al archivo, ¿sí? Esa fue y es la base, la verdad, del material que conserva el archivo. Luego se fue sumando un montón, pero la base es el archivo de don José Favoreto. Y la verdad que ese acto de generosidad hacia su comunidad, hacia su ciudad, es realmente digamos, digno de resaltar, y la verdad que esperamos que se repita. Nos acompaña todos los sábados de la mañana, porque doy cuenta al inicio del gran encuentro de las efemérides venadenses. Exacto. Que las decía siempre, lo llamaba así, el hombre de la bicicleta, el querido José. Así que bueno que esté viviendo aquí en este archivo, ¿no? Desde ya, que es así. Así lo conocí con su bicicleta. Y bueno, en particular, por ejemplo, las efemérides venadenses, está disponible también el libro para quien guste en la página del archivo. Así que, nada, es una fuente inagotable de recursos. Siempre que
tenemos que investigar algo de la ciudad, lo primero que hacemos es ir a todo lo que recopiló Favoreto, porque sabemos que aunque sea una punta, vamos a encontrar ahí. Muchísimas gracias, Pablo. No, por favor.
Muy bien, estamos con Gabriel Riestra. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, mi viejo? Bien, bien, bueno, te agradezco por esta oportunidad para hablar. Hoy estamos haciendo aquí, en el Gimnasio de la Universidad de Rosario, un homenaje por lo que sería el cumpleaños número 100 de mi papá, de Jorge Riestra, Claro. un valioso escritor de la ciudad y un valioso escritor argentino. Claro. No un escritor local. Claro. Su literatura tiene una proyección nacional y universal. El apellido Riestra es un apellido que ha marcado la literatura en Rosario. La trascendencia de la obra de tu padre, de Jorge Riestra, ha sido importantísima, sobre todo el imaginario que dejó en el urbanismo de la ciudad. Recordar a Riestra caminando con su bastón en el viejo diario La Capital. Así es. Ese imaginario quedó plasmado, esos pasos quedaron plasmados en el centro de la ciudad de Rosario. Y los dos hermanos Riestra, a quien yo conozco de hace muchísimos años, cultivaron una estrecha relación con el libro. Es cierto lo que decís, es valioso lo que me estás diciendo de mi padre, digamos, de su paso por la ciudad, de las huellas de su existencia en Rosario y por supuesto de su obra también, que a su modo refleja a Rosario. No solo a Rosario, pero bueno, era su lugar en el mundo. Era a su manera una creación y esa creación era suya. Y totalmente cierto, creo que él nos habilitó tanto a mí como a Sebastián, a mi hermano mayor, un legado poderoso y nos permitió vincularnos con el libro y allí estamos, ¿no? Ustedes tuvieron una importante vinculación. En el caso tuyo, una estrecha relación con las editoriales de la ciudad de Rosario, con una en particular. Sí, estoy en Homo Sapiens de hace 40 años. Por eso Sí, te claro. hemos visto asesorar, acompañar, direccionar búsquedas, ese acompañamiento, diría yo, técnico al público respecto de qué llevar, qué comprar. Es una tarea que pocas personas han realizado con el profesionalismo que te dimos trabajar a vos. Bueno, son muy amables. Yo creo que, sin ninguna falsa modestia, yo soy un librero de oficio y si algo soy, antes que nada en esta vida y este mundo, es un lector. Y cuando conecto, cuando hago mi trabajo con pasión y con vocación, que a veces no siempre sale, porque también es mi medio de vida, creo que consigo hacer esto que vos decís. Un librero es un hacedor de bibliotecas, es alguien que teje hilos de lectura y ayuda a tejer lazos de lectura entre distintos lectoras y lectores. Y asocia bibliotecas. Y claramente ahí sí está el legado de mi padre y de mi madre. Está el legado de tu padre. Vos que sos del ambiente de la literatura, ¿crees que Rosario tiene un mundillo, un ambiente un poco reducido entre los escritores, los editores? ¿Es reducido el ambiente de los escritores en Rosario? ¿El mundo editorial es reducido? ¿Es un grupo de amigos o se va ampliando con nuevos talentos, con nueva gente? No, yo no creo que sea reducido. Lo que sí es cierto lo que vos decís, hay hoy distintas generaciones en juego. Obviamente la generación de mi padre ya casi no está, por el paso del tiempo, pero hay mucha gente que ha tomado la posta. Así como no está mi padre, tampoco está el Negro Fontana Rosa, tampoco está Angélica Godoyse, tampoco está Alma Baritano, por decirte nombres que fueron valiosos y que fueron señeros en la literatura de la ciudad. Bueno, el caso de Humberto Lobosco. También. El caso del amigo, el doctor Dana, que está hoy presente, es decir, Eduardo está. claro, esa generación que también se vinculó con tu padre, algunas fueron pérdidas enormes para la literatura. Sí, es cierto. Y hay una conexión, el caso de ustedes, los Riestra jóvenes, Sí. es decir, es una responsabilidad también. Ese apellido es una enorme responsabilidad y actuar en consecuencia. Sí, claro que sí. Igual yo, mira, creo que hay mucha gente que está trabajando muy bien. Obviamente a veces funcionan como pequeñas tribus, hay distintas capas, pero hay gente muy valiosa que hace lo suyo, que escribe, que lee, y de la mano de este homenaje me sentí movilizado porque escuché de gente por ahí que conozco a veces no tanto, escuché hermosas opiniones y reflexiones de la lectura de las obras de mi padre que me interpelaron. Me di cuenta de esto, que en un momento hay mucho valor y hay futuro. No es solamente la nostalgia del paso del tiempo, que obviamente la ciudad que mi papá conoció y sobre la cual escribió, hoy no está. Pero no quiere decir que no haya otra y que no se pueda tener y sostener el proyecto y los valores que él sostiene. 100 años del aniversario, señores, del gran escritor rosarino Jorge Riestra con su hijo. Hoy estuvimos conversando. Muchísimas gracias, Riestra. No, gracias a vos por la oportunidad y por la difusión y por estar aquí con nosotros.
Y qué bueno cerrar esto que es el año con una charla que tiene como protagonista a John Stramessi, presidente comunal de Caferata o intendente. Ahora, ¿cómo sería la forma de presentarte? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bueno, Julio, gracias por el espacio de siempre. Bueno, por ahora presidente comunal. Hasta tanto se ponga en función la ley especial que regule a las comunas, que en este caso vamos a pasar a ser municipio, seremos intendentes. Por ahora estamos bajo la ley orgánica de comunas. Así que bueno, seguimos siendo presidentes comunales, más allá de que constitucionalmente sea otra cosa. Pero bueno, también la Constitución del 94 dice que eh, decía que tiene que haber un sistema de coparticipación mucho más equitativo, y hace 30 años que no se hizo la ley especial. Que pongo este ejemplo porque pasa lo mismo con la ley de Claro. comunas. Es algo que se va a aprobar, va a salir en este año. Cuando salga esa ley, claramente ahí ya estaremos constituidos como municipio. Es cierto, ¿no? Muchas veces la letra dice una cosa y la realidad dice otra. Por ejemplo, vayamos a que hubo avances, de hecho la nueva Constitución de Santa Fe lo registra claramente en su texto, pero en lo que tiene que ver con recursos coparticipables, con lo que es el sistema de financiamiento de la vida de las comunas, ¿cómo estás viendo el panorama en nuestra provincia? Bueno, muy difícil, muy difícil. Hay una caída en lo que tiene que ver los recursos nacionales. Nosotros, para ponerlo solamente en números, son alrededor de 190 millones de pesos que no entraron, que nosotros proyectábamos que iban a ingresar en relación a los cálculos que uno hace en la ejecución presupuestaria. Esto es una caída de casi el 30% de la coparticipación nacional, y claramente hay una caída también de la coparticipación provincial por una cuestión de consumo, una cuestión de actividad económica. Entonces, claramente eso hace que a los municipios un poco lo que venimos haciendo todos los días se complique aún más. En esta discusión de esta ley de municipios que se plantea a través de la reforma de la Constitución, Julio, tiene que ponerse por delante que hay que transferir mayor cantidad de recursos porque hay mayor cantidad de competencias. Tenemos que tener en cuenta que la ley es una ley de más de 40 años, la ley de comunas, donde había una comuna que era alumbrado, barrido y limpieza. Hoy las comunas se hacen cargo del sistema de salud, hacen políticas de generación de empleo, generan políticas y piensan y articulan diariamente con todo su entramado productivo para generar infraestructura, para generar eh, políticas de educaciones locales, políticas de seguridad. Entonces, eso se hace con los mismos recursos que hace 40 años, entonces queda una manta corta a lo que te demanda en estos tiempos. Entonces, claramente el desafío principal de esta constitución y de esta ley de municipios, no solamente que haya subsanado algo tan importante como es que a partir del 2027 los cargos van a ser cada 4 años, sino que esos 4 años venga con una reforma institucional mucho más profunda. Que yo considero que hay que dar vuelta a los recursos tienen que venir a los municipios, y la provincia tiene que ser un órgano contralor de que esos municipios cumplan los objetivos de las políticas públicas que se planean. Uno lo ve en lo concreto, Julio, en el sentido de que, por ejemplo, tenés un móvil de la policía que se te rompe y que capaz de una reparación que vale 2,5 millones de pesos, y que vos lo tenés que dejar tirado, y ves cómo quedan tirados esos móviles por esa cantidad de plata, porque entran en un circuito burocrático provincial que no lo terminan reparando, terminan saliendo de circulación, y una comuna con mayor cantidad de recursos levanta el teléfono, habla con su mecánico, lo repara, y en el lapso de 10 días, sin tanta burocracia, eso está en funcionamiento. Bueno, pasa con la ambulancia, pasa con la reparación de las escuelas, pasa con la reparación de espacios públicos, pasa con la cuestión de infraestructura. Claramente todo esto es un tema en discusión, así que bueno, esperemos que toda esta reforma que se está dando en este momento sea para bien y sea positivo.
¿Qué tema, no? Estás planteando las dificultades que existen, por ejemplo, en la caída de la coparticipación, que es terrible, ¿no? Ahora bien, las políticas nacionales son defendidas con el voto mayoritario. Quizás en Caprata también pasó eso en la última elección. ¿Cómo se explica esto? ¿No visualiza la gente esto? Bueno, hay un cansancio, me parece que la política hay que ser crítico, digo, la primera base de la reconstrucción de la política y la confianza con el vecino es ser autocrítico sobre partir de una base que somos un país que durante 13 años no crece, que hay estancamiento, que hay inflación, que la política no ha podido resolver las cuestiones de la cotidianidad de la gente de una forma sustentable, duradera y que realmente eso agregue valor. Eh, Claramente eso generó un cansancio en la gente y que la gente haya ido a un extremo como lo que se está viviendo en este momento, que digo, que la política que plantea el gobierno nacional es la política de un extremismo que tiene que ver con ya no es la desaparición del Estado, sino el mal uso del Estado eh, para un clima de lobby financiero donde el negocio es más el activo de ese tipo y no invertir, producir y generar trabajo. Me parece que la discusión que viene en ese tiempo, primero es reconstruir la confianza con la gente. Me parece que hay una generación y una política que quiere construir mejor, digo, dentro del peronismo también, digo, del partido que uno está, que entendemos al Estado, que tiene que ser un Estado eficiente, un Estado austero, tiene que ser un Estado que tiene que gastar menos de la plata que ingresa y a partir de esa base generar las condiciones necesarias para la producción, no para generar condiciones para que vos a través de un celular ganes haciendo un manejo financiero, ganes más plata que la empresa que invierte, que ahorra, que produce, o el mismo productor agropecuario que sale todos los días a su campo a arriesgar capital para desarrollarse y que genera un desarrollo territorial y que genera un desarrollo en el pueblo a través del trabajo como ordenador. Entonces, una vez que reconstruyamos la confianza, claramente creo que vamos a poder plantear y la gente va a poder entender. Entonces, se explica, Julio, que la gente hoy esté apoyando esta necesidad porque del otro lado de la política no hay nada y que está todo en construirse y está todo en, en encontrar una política que realmente pueda solucionarle la vida cotidiana a la gente. Está claro, ¿no? Una oposición que tiene aún que, desde una autocrítica, generar propuestas, volver a ser atractiva. Y claro, esto que estás contando me lleva a preguntarte si justamente este cuadro de situación hace a que, por ejemplo, uno te ha visto sobre un tractor manejándolo, arreglando calles del pueblo. ¿Está pasando eso también, que estás poniéndote al frente de situaciones que de pronto tienen que ver con la credibilidad ante la opinión pública y ante tu actitud de compromiso? Bueno, a ver, Julio, digo, en una situación de crisis y recuperación de confianza de la política para generar soluciones, el tema es estar cerca en el territorio. Digo, el territorio, cuando vos estás en la calle y estás en contacto con los trabajadores, con los vecinos, haces mucho más eficiente cada peso que vos ponés de la comuna en en la solución de problemas. Digo, nosotros nuestra primera solución y lo que venimos trabajando en este tiempo es la conexión Caferata con la Chispa, la cuestión de los servicios públicos, obras como la refacción del SAN, con nichos en el cementerio, bueno, todo eso hace que claramente cuando uno lleva adelante una situación de recuperación de confianza y sobre todo de caída de coparticipación, donde tiene que optimizar, ajustar, recortar gasto, darle el nombre que sea, cuando vos recortás gasto no es que recortás de forma negativa, donde vos agarrás un listado y decís, che, esto no, esto lo corto, esto lo tacho, agarro una planilla y digo, bueno, menos 1 millón de pesos acá, resto lo otro, sino que vos ves que cada cosa que haces en la administración, cuánto valor está agregando, o sea, cuál eficiente es. Entonces,
tiene alguna cuestión puntual. Si vos estás poniendo 5 motoguadañas, un tractor, y no controlás, no estás en el territorio, no estás encima de eso, probablemente el sistema de pasto sea un poquito menos mejor de lo que podría ser. Entonces, cuando el presidente comunal está en el territorio, recorre, ve con sus propios ojos, puede corregir sobre la marcha a través del seguimiento y el control, estamos eficientizando los recursos y estamos generando un mejor valor del dinero que uno pone en la localidad. Entonces tiene que ver un poco con eso, la respuesta. Me parece que va a ser un año muy difícil, un año donde nosotros, de hecho, en nuestro presupuesto 2026 hemos reducido la obra pública, porque la verdad que, bueno, nos tenemos que reducir a sostener lo que tiene que ver los sueldos, que son una cuestión de un gasto fijo, y después los servicios que los vecinos pagan, la reparación de caminos, la recolección de basura, el corte de pasto, la juntada de basura gruesa. Y bueno, después de agosto, en nuestro presupuesto anual, claramente ya estaremos planteados de otra manera, veremos qué panorama hay y si podemos iniciar con un plan de obra, lo vamos a hacer para, bueno, devolver también a los vecinos en mejora para la localidad. Ahora, también en este punto de buscar credibilidad y una mejor gestión, me pareció oportuno lo que en la última entrevista planteabas acerca de cómo la mancomunión de esfuerzos entre gobiernos de distintos signos políticos, por ejemplo, permitían avanzar en esto que es una obra tan anhelada, ¿no? La integración de la chip y caferata. En ese sentido, ¿cómo ves la marcha de eso que resulta en principio auspicioso? Bueno, nosotros estamos ya en el 70% de obra. Creemos que para el año que viene, o sea, lo que tiene que ver la semana que viene, poder ya iniciar con la tercera etapa de la obra, de hecho en estos días va a salir lo que es la licitación pública. Y bueno, contento, Julio, con ese tema porque claramente la decisión del gobierno provincial, a través del gobernador Puyaro, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, nos permitió de alguna manera tener esta posibilidad que era tan anhelada, que veníamos ya iniciando el expediente en el gobierno de Omar Perotti y que fuimos caminándolo y que bueno, este gobierno ha puesto los recursos. Y bueno, nosotros hemos llevado adelante nuestra etapa desde el punto de vista de Caferata, muy satisfactoria, de mucha calidad. Una de las grandes decisiones políticas que hemos tenido durante este año es disponer de dinero de la comuna de más de 40 millones de pesos, entre horas extras, combustible, retroexcavadora, de fondos propiamente comunales, Julio, que lo hemos puesto para que la obra sea mejor de lo que la provincia nos pedía que sea. Y eso nos ha llevado el orgullo de tener una obra eh, muy a poco de terminar. Y de acompañamiento del gobierno provincial también, digo, nosotros hemos recibido ya y esto hay que decirlo, nobleza obliga, digo, han sido muy eficientes en el tema del pago de los certificados de obra, rápido, y esto hace que nosotros podamos continuar la obra y terminarla a corto plazo. Los cafrateños, los días de lluvia, julio, tenemos que hacer más de 120 kilómetros para acceder a Venado Tuerto. Por esta hora lo vamos a hacer a 55 kilómetros. No vamos a tener que andar planificando si llueve o no llueve, salir una hora antes o no, exponernos a la ruta 33 y a otras rutas nacionales como la 8, sino que vamos a estar más tranquilos. Y así que, bueno, ojalá tengamos la inauguración en los próximos meses, va a estar invitado ahí para cubrirla. Y bueno, va a ser un avance, me parece, de los últimos 30 años, el más importante para la localidad de Caferat. Bueno, y en este contexto con expectativas favorables, contextos difíciles, hubo lugar para el festejo, para el encuentro. Vimos un Caferata que se movilizó, sus entidades, así se dieron cita. Contanos cómo se vio ese momento de no hace tanto tiempo atrás. Bueno, hay una lógica de querer poner a Caferata, siempre te digo, acá, nosotros, eh, porque creemos que la localidad es un pueblo que está en pleno crecimiento, con mucho trabajo en el sector privado. Acompañamos a todas las instituciones por este sentido. Así que bueno, eso es uno de los objetivos de hacer conocer a la localidad y ponerla en la agenda cultural de la región.
Carlos Boneto siempre nos cuenta de su satisfacción por lo que implica una articulación de trabajo con la comuna muy interesante, con su proyecto del feedlot. Bueno, Boneto, por supuesto, titular de Balanzas Cook. En ese sentido, ¿el tema productivo te importa y lo ves en desarrollo a Caferati, la región? ¿Cómo estás viendo el panorama? Nosotros creemos que no hay forma de analizar el contexto de nuestra localidad, sino es en un contexto regional, nacional e internacional. Eso es claro. Nosotros, a nivel del punto de vista local, Julio, vemos un gran desarrollo en lo que tiene que ver la ganadería, lo que tiene que ver de Carlos Boneto a través de los aromos, es el tractor del desarrollo a nivel local con su Figlot, que ha generado muchos puestos de trabajo a nivel local, que ha generado de forma directa e indirecta con servicios, y, y que hay un trabajo de diálogo no solamente con él, sino con todos los actores económicos. Nosotros creemos en la producción porque creo en el trabajo. Yo creo que cuando hay mucha cantidad de gente asalariada en blanco en una localidad, trabaja el club, trabaja el comercio, aumenta las matrículas de la escuela, funcionan las entidades deportivas, la comuna recauda más, se puede hacer políticas de obra pública con financiamiento privado, se puede hacer planes de vivienda. Eh, digo, que el trabajo es un ordenador social eh, tan importante, digo. Y acá hablamos un poco de mística, digo, peronista en el sentido de que para Perón decía que en tiempos de gobernar es generar trabajo. Entonces, nuestro diálogo es ese, es un diálogo donde ponemos un interés común, que es la localidad, y que nosotros sabemos que a quien produce, invierte y trabaja, si le va bien a toda la comunidad. Entonces, hemos puesto infraestructura productiva, ripios, energía, capacitación de recursos humanos, capacitación de personal técnico a través del trabajo con el sector veterinario. El año que viene planteamos esquemas de mesas de trabajo para poder articular a nivel local en lo que tiene que ver esta lógica de la inteligencia artificial, la cuestión de los productores que tienen intereses comunes, cómo se pueden juntar, cómo pueden negociar, qué negocios internos pueden hacer, para tratar de que todo eso que está pasando lindo de desarrollo, de inversión a nivel local, que como te decía, el tractor es los aromos, eh, pueda desarrollarse con proveedores locales, con insumos locales, y esto es el diálogo de todas las empresas locales para ver en qué se pueden ser complementarios en este desarrollo. Y esto tiene que ver con el boom y el crecimiento que va a tener la ganadería para los próximos años. Nosotros creemos que a nivel no solamente local, sino ya en una visión regional, tenemos que preparar personal, infraestructura, caminos, energía, conectividad con Internet, para que esto pueda ser lo más eficiente posible, porque no es una tarea de valor agregado. Y cuando hay valor agregado, vos estás transformando una materia prima que se va al puerto, la transformás en carne, y esa transformación de carne es puestos de trabajo en nuestro pueblo. Y lo que viene claramente, no solamente, Julio, del mundo del trabajo, desde el punto de vista de la técnica del saber hacer, sino viene de la formación más tecnológica, y por eso nosotros el año pasado hemos llevado adelante una capacitación y vamos a interacción este año, porque digo, hay un estudio mundial que para 2030 el 90% de las empresas van a tener que invertir en capacitación de personal en tecnología o van a necesitar nuevos técnicos del punto de vista de lo que tiene que ver en mejora de procesos para ser más competitivo. Bueno, estamos preparando a Caferata para eso. Parece que cuando uno habla de un pueblo de 1000 habitantes y te dice, che, bueno, nosotros aportamos nuestro grano de arena en ese desarrollo, en lo que podemos hacer, y claramente también queremos transmitir y replicar este modelo para el departamento General López. Hoy Caferata tiene ¿cuántos habitantes? 1200 habitantes, Bueno, y en tu caso, edad, Joan, ¿qué edad 30 tenés? 30 años. 30 años.
Y es evidente cómo has ido creciendo, cómo te has ido formando. La función pública te ha dado cosas, capaz que te ha quitado otras también, pero llegás con qué expectativas para el 26, con fuerza, con ganas y qué prioridades. Más allá de todo lo que Bueno, dijiste, algo en particular que te moviliza. nosotros tenemos una lógica que es pensar a nuestra localidad como un pueblo donde todos nos podamos desarrollar al máximo y que a nadie le falte lo mínimo. Y eso tiene que ver, eh, mirá, hay una frase de Francisco Julio que ordena lo que te venía diciendo. Digo, la realidad es más importante que la idea. La realidad es más importante que la idea. Y la única verdad es la realidad, lo que estamos viviendo en este contexto y y la realidad te hace ver que hay problemas y hay que solucionarlos y que no hay ideas, o sea, no hay izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, sino, digo, eh, hay realidades que nos hacen. Pensar lo que te conté al principio, que es todo este desarrollo con el sector privado a nivel local, este diálogo constante, esta articulación que tenemos, pero también vamos al otro extremo y queremos terminar de abrir nuestro hogar de adultos mayores, pasarlo de centro de día a una residencia permanente y seguir desarrollando un centro de desarrollo infantil que tenemos en nuestra localidad, darle la forma y el perfil comunitario. Creo que esa es la visión de nuestro pueblo. Eh, a su vez, tenemos una hectárea que estamos empezando a intervenir para generar un área de servicio a nivel local, que va a ser muy importante, y así generar el playón deportivo y así generar distintos proyectos culturales, pero tiene que ver esto de producción y desarrollo local, mucha cercanía a través del cuidado de nuestros adultos mayores y de nuestros niños, y también la participación ciudadana, que nos parece algo totalmente importante, seguir abriendo estos foros. Nosotros tenemos un foro vecinal que vamos a retomar en este año 2026, que es un espacio donde damos un tema e invitamos a toda la comunidad a poder dialogar sin filtros, con su visión, con su mirada, sobre temas que nos importan a los cafetaleros. Así que bueno, vamos para el año que viene en esa dirección. Joan Estramesi, muchísimas gracias y por supuesto, lo mejor para vos y para Caferata. Abrazo, Julio. Abrazo, chao, chao. Muy bien, y así concluye esto que ha sido el primer gran encuentro de este año 2026, que por supuesto tiene sus desafíos y tiene todo el espacio para que podamos realizar nuestros sueños, nuestras aspiraciones, las individuales y también las colectivas, que estemos mucho mejor todos, por supuesto, y superemos contextos presentes que son realmente difíciles. Con mucha fe, por supuesto, vamos a transitar este andarivel de este año y nosotros de este gran encuentro con esta presencia que hacemos por la red de Ver TV en el sur de Santa Fe y zonas aledañas, por la televisión regional Rosario, que tiene esa presencia tan valiosa en la ciudad principal de Santa Fe, y también por Radio Notor TNT 29, que nos permite llegar a una vasta influencia. Estamos también en las redes sociales, nuestro canal de YouTube, El Gran Encuentro OK, al cual lo invitamos a suscribirse. Y es el equipo nuestro que componen también Sebastián Isaías en edición, Lucas en Televisión Regional Rosario, Marcelo Jesús como periodista y todos los anunciantes que nos acompañaron y nos siguen realmente siendo un sostén fundamental para que esta propuesta siempre se pueda disputar, entrar a la cancha, con usted decir, y hoy con jugadorazos como lo son Pablo Hilari, Gabriel Riestra, Joan Estramés, y distintos temas que nutrieron esta propuesta de este programa, que ha sido designado Embajador de la Paz por la Fundación Mi Milenio, que también está comprometido con defender ese valor de la paz, tan comprometido, lamentablemente, por cierto, en todas partes. Así que un gusto haber estado y como siempre los esperamos, va a ser realmente muy grato volvernos a encontrar. Hasta siempre. Chao, chao.
Una producción de Multimedio GS.